Muy buenas tardes para todos. Ahora, ¿Sí? Espero que se encuentren bien. buenas tardes, profesor. Espero que estés bien. ¿Qué tal la lluvia hacia tu casa? Bien, pero bien. Aquí está lloviendo fuerte. Ya hace ya hace frío acá afuera. ¿Mm? Acá también está lloviendo, estoy escuchando. Sí. Hace rato ya estaba haciendo ejercicio porque me gustaba entrenar. Parece que estoy bien así transpirado. ¿Mm? Ahora ya va a venir el frío, parece. Ya lo pasamos de clase. Ya. Vamos a desarrollar juntos hoy la clase de bioética. Y mi nombre es Ana Valenzuela. Debemos tener en cuenta y recordarnos que la bioética tiene un proceso largo histórico en la ciencia y eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Es importante que ustedes puedan debatir, adherirse a las normativas relacionadas a la bioética y al ejercicio de la profesión. Nuestras clases son los días jueves de 18 a 21 a 20 horas. La semana que viene ya es nuestro examen parcial, que va a ser de manera virtual. Yo les voy a estar avisando mediante el foro para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y realizar sus exámenes. También deben recordar que es importante hacer las tareas. ¿Ya pudiste hacer tus tareas? Dale, ese sí puedo hacer la tarea para continuar el examen que viene, ¿verdad? Así ¿Mm? mismo, tenés que hacer todas tus tareas, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Dale, dale. Dale. ¿Mm? Después tenemos nosotros en nuestra plataforma guías de actividades, foros y cuestionarios. Todo eso es importante que nosotros vayamos haciendo para desarrollar nuestras habilidades relacionadas a a la biología, a la ética biológica, que es la bioética. Ustedes deben presentar un trabajo práctico. Ese trabajo práctico se va a entregar de hoy en 15. No sé si ya tenés tu grupo. ¿Ese te entrega hoy o la próxima semana que viene? ¿Ah? La de hoy en 15. No, hoy, mañana entrega. De, vamos a ver, hoy el 24 de marzo. A ver, hoy es 10 de marzo. El 10 de marzo. Sí. Y ustedes deben entregar el 24. Ah, ya entiendo. Sí, Voy a pero tener que... ¿Mm? es en grupo. Pero entonces casi no es para ahí que tenemos que trabajar en grupo de la exposición para el que viene, ¿no? Así mismo, en grupo se trabaja. Creo que ya tienen conformados sus grupos. Sí, sí, solamente que necesitamos, ¿hasta qué fecha tenemos que entregar el trabajo al grupo? ¿Eh? Hasta el 24. Sí, ya también bien recordado hasta el 24. Hasta el ¿Mm? 24. De hoy en 15. Sí. También ya estuvimos desarrollando 4 unidades. En la unidad 1 hablamos acerca de la introducción a la bioética. En la unidad 2, bioética en la vida humana en sus principios, desde la fecundación hasta el nacimiento. Después estuvimos hablando la semana pasada, la bioética en el final de la vida humana, ya cuando las personas tienen alguna enfermedad terminal, cuando padecen alguna situación que le dificulte seguir con su vida, también hay aspectos éticos que se deben seguir, además de la bioética clínica, cómo deben tratarle los profesionales de la salud a las personas, tanto médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, para que la calidad de vida de los pacientes con los que nosotros estamos tratando
sean mejor, favoreciendo siempre la vida, ¿verdad? Estuvimos hablando en la primera clase lo que es la definición de bioética. Cuando hacemos relación a la definición de bioética, debemos recordarnos de dos palabras. Por un lado, ética, que proviene del griego ethos, que significa estancia o lugar donde se habita. Por otro lado, bios, que es vida. Entonces, podemos decir que la bioética es la ética de la vida. Estuvimos hablando de eso en la primera clase. Es importante que se fijen de estas definiciones que yo les estoy dejando, porque de ahí va a salir para el examen. También hablamos de los informes que velan por el desarrollo y cumplimiento de los principios éticos. Entre ellos tenemos al informe de Belmont, que nos habla primeramente del respeto a las personas como nuestros pacientes. Tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos autonomía y debe ser respetada esa autonomía. En caso de que existan personas disminuidas en su autonomía, van a haber personas que los van a estar protegiendo nuevamente. En el caso de los niños, los adultos mayores, aquellas personas que están en coma. Otro principio que reza el informe de Belmont nos habla del principio que indica la beneficencia, en el cual las personas o a las personas no se deben tratar nada más con respeto ético, sino también procurar su máximo bienestar, velando porque todo o en su mayoría las personas, nuestros pacientes, puedan tener un bienestar biopsicosocial y espiritual. Además, hablamos de la justicia, que nos habla de la equidad en la distribución de los diversos beneficios que se brindan en la práctica clínica. En la unidad 2 hablamos del comienzo de la vida humana. Tanto el comienzo de la vida humana como el final son dos extremos que nosotros siempre vamos analizando desde la bioética. Además, debemos tener en cuenta que la bioética no solamente la estudian los psicólogos, sino también los médicos, los filósofos, teólogos, geneticistas, legisladores y antropólogos. Charles Curran nos brindó una serie de criterios para analizar desde un punto de vista bioético lo que hace relación al comienzo de la vida humana, desde la fecundación hasta el nacimiento. Estos son los criterios de comienzo de la vida humana: criterio biológico individual, criterio de relación y criterios múltiples. Cada uno de los criterios vuelven a tener una subdivisión para que nosotros podamos comprender mejor a lo que se está refiriendo. En la unidad 3 hablamos de la ética de la vida humana en el final, ya lo opuesto al nacimiento, que es la muerte. Hablamos de la eutanasia, que hace relación a la buena muerte. También hablamos que la eutanasia tiene mucha controversia porque se ha utilizado ese nombre para crear muchas atrocidades, como por ejemplo la muerte en los campos de exterminio nazi. Se practicaron en ciertos lugares también una muerte buena, pero con mucho dolor, lo cual significó una verdadera atrocidad para la humanidad en general. Recordamos también en la clase anterior que la eutanasia tiene modalidades. Estas modalidades pueden ser activa,
activa, indirecta y pasiva. Ustedes deben leer cada una de las definiciones de eutanasia para poder diferenciarlas. Y cada uno tiene su ejemplo nuevamente en el material. Otro punto muy importante del cual estuvimos hablando y que está asociado al final de la vida son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, según la Organización Mundial de la Salud, es un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias que se enfrentan a problemas asociados con la muerte. En Paraguay existen unos cuantos institutos que velan por los cuidados paliativos. Sin embargo, todavía no hay una ley que nos ayude o que nos rija para brindar mejor estos cuidados paliativos. Se trabaja no solamente desde un enfoque físico para disminuir el dolor, sino es un enfoque multidisciplinar, biopsicosocial y espiritual. En los cuidados paliativos no solamente trabaja el médico, tenemos médicos paliativistas, enfermeras de cuidados paliativos. Además, podemos o se cuenta en el equipo con psicólogos especialistas en el área de cuidados paliativos, fisioterapeutas y nutricionistas. Todos estos cuidados en el ámbito paliativo se proporcionan o se realizan para mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia, porque no es nada más la familia la que sufre cuando tiene un familiar en estado terminal. Proporciona un alivio del dolor y otros síntomas. También debemos diferenciar que los cuidados paliativos no alargan ni acortan la vida. Al contrario, buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, utilizando cirugías, tratamientos nuevamente y medicamentos. También se centra en dar apoyo psicológico a la familia, al paciente y a los cuidadores primarios con los cuales cuenta. En este equipo de cuidados paliativos también interactúa el guía espiritual. Dependiendo de la religión que se profesa, puede estar el pastor, el sacerdote, el rabino, pero es muy importante también tener en cuenta ese factor espiritual. Reafirmar la importancia de la vida, que la persona reconozca la importancia de su vida, dignifique y deje un legado, que considere a la muerte como algo normal en el desarrollo del ciclo evolutivo. Además, trabajar y dar apoyo a la familia durante el proceso de enfermedad y de duelo. Entonces podemos destacar que lo que hace relacionar los cuidados paliativos es muy complejo. Existen muy pocas instituciones también que brindan el acceso a esta especialidad. Sin embargo, se está luchando para mejorar los cuidados a las personas que se encuentran en esta etapa de la vida. También estuvimos hablando la semana pasada lo que hace relación a la bioética clínica en la unidad 4. Hablamos un poco de la relación con la salud pública. En el contexto de la salud pública, que es cuando nosotros nos vamos a un hospital público, a un puesto de salud, cuando estamos o nos vamos a consultar a una USF, debemos encontrar ahí y exigir por sobre todo a profesionales con valores para enfrentar riesgos, como por ejemplo una epidemia, una pandemia en este caso, porque muchísimos conflictos generó la pandemia del COVID-19, también no solamente en nosotras las personas fuera del entorno de salud pública,
sino también a los empleados. También debemos trabajar o reconocer que los funcionarios de esta área de la salud pública deben protegerse a ellos mismos del riesgo y también a nosotros los pacientes. Deben tener la capacidad de tolerar y compartir largas jornadas de trabajo con el equipo. Así también que estas personas sean empáticas con los pacientes. Porque si no existe esa empatía de la enfermera, del psicólogo, del médico, va a ser muy difícil que esta intervención pública se lleve a cabo. E irnos a lo que son los puestos de salud nos va a generar mucho conflicto porque vamos a decir, no nos tratan luego bien en ese lugar. También otro punto importante en cuanto a la relación bioética y salud pública es la honestidad. La honestidad que debe tener el profesional de la salud para decir la verdad sobre los problemas que ocurren. El médico, la enfermera, el psicólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta debe tener la capacidad de informar con veracidad y comunicar con empatía lo que hace relación a la situación del paciente para no generar problemas y mentiras. También es importante reconocer la factibilidad de resolver las situaciones que generan conflicto, la responsabilidad y el compromiso de cada uno de los miembros o funcionarios de la salud pública para que el equipo de trabajo sea factible y se logre lo que nosotros estamos esperando. Servicio de calidad por parte de los profesionales que nos están cuidando. Eso es un poco el resumen de lo que nosotros estuvimos abordando en las primeras clases desde la unidad 1 hasta la unidad 4. La jornada de hoy vamos a estar desarrollando la clase número 5, abordando la planificación familiar y su implicancia en la bioética. Las compañeras van a estar en su exposición presentándonos los métodos anticonceptivos específicamente, así que yo no voy a profundizar tanto en lo que son los métodos, pero sí en las implicancias o las implicaciones bioéticas de la planificación familiar. Gracias por participar, Chelsea, Ale y Rodrigo, que vi que se están sumando más. Bueno, debemos tener en cuenta que en toda intervención relacionada a la salud pública, a la salud, a la vida, nosotros vamos a estar hablando de implicaciones bioéticas. Un contexto bastante controversial es la planificación familiar. ¿Por qué? Porque nos genera se abre mucho lugar para discutir en la cantidad de hijos que se quiera tener, cuánto se considera normal tener hijos o no tener hijos, la decisión que toma la mujer, la pareja de procrear o no, es un tema que genera mucho conflicto en la actualidad, tanto por ese inconsciente colectivo, las normas sociales que tenemos impuestas. Así que este tema es bastante debatible también. Seguimos relacionando a la bioética y a la planificación familiar, teniendo en cuenta que los prestadores de servicios de salud ofertan diferentes métodos anticonceptivos. En muchos casos, solo están direccionando la oferta de métodos modernos por ser considerados más seguros y no hacia los métodos naturales debido a la gran responsabilidad que conlleva por parte de la persona que va a estar utilizando ese método anticonceptivo
o va a cuidarse teniendo en cuenta ese plan. Así que es importante que nosotros conozcamos y hablemos también sobre ese tema, recordando que los métodos modernos bastante relacionados al uso de hormonas pueden generar también un desequilibrio biopsicosocial en la persona, porque la medicación no está acorde a nuestra realidad. A veces la dosis es bastante alta, así que la persona con la cual nosotros vamos a estar realizando la planificación familiar debe ser un personal o un profesional con las capacidades necesarias para responder las preguntas de los usuarios, en este caso puede ser mujer u hombre, porque el psicólogo también habla de lo que es planificación familiar, porque en algún momento, en situaciones en las cuales se va a tomar una decisión como una cirugía para una ligadura de trompas, la mujer debe trabajar o hablar al menos una vez con el psicólogo, sería lo ideal para tener en cuenta las implicaciones de su decisión. Una definición de la planificación debemos tener en cuenta que esta acción es prioritaria de la salud reproductiva, que asegura a hombres y a mujeres la posibilidad de decidir, que nosotros hablamos al principio, la autonomía que tienen las personas de decidir sobre su vida. Entonces, respeto a las personas, decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener, así en cuándo y con qué frecuencia tenerlos. Incluye el derecho de las personas a ser informadas y a la elección libre de los métodos anticonceptivos disponibles para evitar embarazos no deseados. Entonces, debemos tener en cuenta que la planificación familiar no es solamente labor de la mujer, se trabaja y se consensúa con la pareja. ¿Cuál es una de las problemáticas que nosotros tenemos en Paraguay? La falta de una buena planificación familiar. Las mujeres son las únicas que se van. A veces se utilizan métodos anticonceptivos que generan comorbilidades en las mujeres, es decir, le generan otras enfermedades, capaz por una mala elección de los métodos anticonceptivos, porque las mujeres no fueron informadas. Digo mujeres porque estábamos hablando que son las que con mayor frecuencia van a los centros de salud o asistencia hospitalaria. Así que es importante que se trabaje en conjunto con la pareja, porque el comportamiento... Sí, Ale, ¿querés mencionar algo? Sí, justamente el tema de la planificación familiar, la otra estaba viendo, cuando estaba investigando para nuestro trabajo práctico, vi que una chica, o sea, leyendo que una chica no podía hacer utilizar ningún método anticonceptivo que tenga hormonas porque ella entró en una depresión, además de que su cuerpo luego reaccionó mal a las pastillas que se tomó por un mes. Y entró en una depresión en la cual ella no tenía más ganas de vivir. Comentaba así, cómo estaba pasando, y después que dejó de tomar las pastillas, medio que se tranquilizó más, sino que todo era hormonal, pero ella no se dio cuenta hasta que volvió con su terapia, a hacer su terapia. Entonces debemos de destacar en la situación de esa chica que estás mencionando, que ella debe trabajar o debe dialogar con su pareja para que sea su pareja la que esté utilizando un método anticonceptivo hormonal u otro tipo,
también que ella esté informada de cuáles son otros métodos que le puedan facilitar también planificar. De lo contrario, va de una u otra manera a estar trayendo hijos al mundo que ella no está deseando. Porque los métodos Su anticonceptivos solución no se adecuan fue, a ella. ¿Sí? su solución fue a ponerse el latte de cobre. No sé si conoce el DIU. Porque hay muchos Creo que es el único método. métodos que ustedes van a Ajá. estar exponiendo en el trabajo práctico. Sí, sí, pero creo que es el único método que no es hormonal. Es de barrera. Claro. Bueno, ¿cuál es otra problemática que nosotros tenemos relacionado a la planificación familiar? Nuestra sociedad. En nuestra sociedad no se habla tanto de la cultura anticonceptiva, de la salud reproductiva y sexual. Capaz se da un pincelazo de cómo se llaman los métodos anticonceptivos, de por qué es importante planificar la familia, pero no se profundiza porque hay mucho tabú acá en Paraguay. Además, debemos tener en cuenta las religiones y toda la conducta que tiene un ser humano influido por su sociedad. Sociedades grandes, barrios, comunidades o nuevamente subsociedades como son la religión, alguna que otra cultura, herencia que tengan. Pero los métodos anticonceptivos y la planificación familiar es un derecho que se tiene actualmente de decidir tanto el hombre como la mujer. Cuando esto perjudica a una de las dos partes de la pareja, también genera un conflicto. Así que es importante tener en cuenta y que el profesional que va a estar trabajando en planificación familiar conozca y sepa comunicar e informar la existencia de los varios métodos anticonceptivos con los cuales se cuenta. Y no decirle, tipo, vemos que Ana tiene cara de pobre. Entonces vas a poner nomás Ana vos ese porque te va a salir más barato. Pero es perjudicial con su salud. Así que también es importante tener en cuenta ese aspecto. Recordar que la planificación familiar es como una política de salud, ya que puede ser usada como un instrumento en la población. Sin embargo, como primer aspecto de la misma, es una toma de conciencia y control del individuo sobre sus procesos y capacidades reproductivas. Por esto, es una actuación consciente que se hace con sentido de responsabilidad. Cuando se planifica la familia, nosotros estamos visionando un futuro mejor. ¿Por qué? Porque un hijo esperado y planificado es criado en un entorno mucho más seguro. Entonces, la concepción, desde la concepción hasta todo el proceso de adultez, nosotros estamos velando porque las personas se sientan mejor, que tengan un mayor acceso a educación, a servicios de higiene, agua potable, vestimenta. En Paraguay existe mucha pobreza. Hay personas que ganan 10.000 por día. Entonces, si esas personas que ganan 10.000 por día, que es $1 y algo aproximadamente, no van a poder brindarle una buena calidad de vida a sus hijos, lo cual se va a visualizar en desnutrición, capaz falta de vacuna, desatención en la escuela. La desatención en la escuela genera bajo rendimiento escolar. El bajo rendimiento escolar genera deserción. La deserción escolar
nos abre paso a la drogadicción, al hurto. Así que si nosotros cuidamos desde el vamos y trabajamos la planificación familiar como una política de salud pública, se va a poder tener en cuenta esta herramienta como algo que nos va a brindar mayor equilibrio en las generaciones futuras, ya que los niños que están planificados tienen capaz una mejor formación académica, tienen una mejor seguridad porque su entorno está cuidado y preparado para la venida de un nuevo miembro de la familia. Pero como estábamos mencionando anteriormente, una problemática con la que nosotros vivimos es que no se habla de salud sexual y reproductiva. Las jovencitas usan el método anticonceptivo que usa su amiguita. Capaz ese no es el adecuado para su cuerpo. Otras se van por la que Dios es grande. No, porque a fulanita la pastilla le engorda, yo no quiero engordar como fulanita, entonces no me cuido nomás. Ay, no, mi novio nomás luego se cuida, él me protege, pero estamos nosotros siendo inconscientes en nuestra capacidad reproductiva. Y después vemos la famosa escalerita. Uno tras otro la criatura, uno más flaquito que otro. Así que planificar, hablar de este aspecto, tanto nosotros como profesionales o profesionales de formación del área de la psicología, porque vamos a trabajar cognitivo-conductual, hacerle conocer la importancia de la planificación familiar para que después pueda ser parte de su conducta y vaya, dialogue con la obstetra, con el ginecólogo, con el especialista en el área, en el puesto de salud, para que le brinde las herramientas. También que sea consciente de qué puede pasar si es que no consume su píldora, no se aplica su inyectable, no utiliza condón, el hombre o la mujer no utiliza otra herramienta, otro instrumento, método anticonceptivo de barrera, porque eso es lo que falta mucho, la información. Con internet nosotros tenemos muchísima información, pero entre esa información tan amplia que tenemos, existen nuevamente las que nos malinforman. Esa mala información nosotros debemos intentar romper con una educación educación. Y nosotros formamos parte del equipo de salud. Muchas veces nosotros tenemos una buena capacidad de comunicar. Entonces, en planificación familiar también podemos hacer un buen trabajo. Con el ginecólogo, con la enfermera, con la obstetra, trabajar en equipo. Siempre la labor del psicólogo es importante, porque nosotros tenemos herramientas para comprender y entender y empatizar con la persona. Capaz formación que otros profesionales no tienen. Así que es importante también nuestro trabajo en esa área. La Organización Mundial de la Salud en el 2001 dio a conocer que la planificación familiar ejerce una influencia favorable en la salud, en el desarrollo y en el bienestar de la familia e influye en la relación madre-hijo. ¿Por qué? Los primeros 1000 días del niño son sumamente importantes, desde la concepción hasta los 2 años aproximadamente. Pero una falta de planificación familiar puede hacer que el niño no genere ese vínculo con la madre porque la madre ya está embarazada nuevamente. Ustedes seguro han visto mujeres
que tienen hijo, uno de 1 año y el otro ya está en la panza por nacer. Así que ese vínculo, esa relación madre-hijo no se puede fortalecer por una mala planificación familiar. Y posteriormente, cuando ambos estén en una etapa, en la niñez media, más o menos 5 o 6 años, el mayor famoso debe cuidarle al más chiquitito. Y este no cumple entonces su rol de niño. No puede dibujar, no puede jugar, porque debe estar cuidando a su hermanito. Y son realidades que pasan en Paraguay. Ustedes capaz llegaron a ver, vivenciar, escuchar de alguna que otra persona que tiene un hermanito de 1 año menos que él. Genera también un conflicto en el sistema familiar y aumenta rápidamente, según estadísticas, la desnutrición, y posteriormente la descalcificación en la mujer, lo cual hace la pérdida de lo que son las piezas dentales. Y cuando la mujer ya es más mayor, cuando va ingresando a la adultez, tiende a desarrollar enfermedades articulatorias o asociadas a la pérdida de calcio, como artrosis, artritis, o en el caso más grave, lo que sería el cáncer de hueso debido a la descalcificación también asociada. Lo mínimo que le puede pasar es perder todos sus dientes. Después lo otro es un poco más grave. Basando en eso, en los últimos años se ha revelado que la planificación familiar es un componente esencial en las estrategias de salud. Entonces, desde el Ministerio de Salud se debe realizar programas de promoción de los aspectos relacionados a la planificación familiar, porque a veces en la USF hay, pero ninguno de la comunidad sabe. A veces el alto costo de los métodos anticonceptivos hace también que la gente no vaya a realizar su planificación familiar. Temor y desconocimiento. Aunque parezca que se habla de la planificación familiar, parece que no se entiende la importancia y todo lo que genera. Nosotros hablamos tanto en aspectos relacionados a la mujer y posteriores afecciones que pueden desarrollar en la adultez, así también en los niños. Una desnutrición puede estar asociada a no solamente la pérdida de masa corporal, sino también a la disminución de la atención, de la memoria, mayor hiperactividad o lo contrario, falta de actividad porque el niño no tiene los nutrientes suficientes en su cuerpo. Tanto esto para el hermanito que está gestándose y también para aquel que ya ha nacido. Hay que tener en cuenta ese aspecto muy importante de la planificación familiar. Por sobre todo, el profesional encargado de esta área de la planificación familiar debe promover la importancia. ¿Cómo? Mediante pequeños flyers, charla, visita casa por casa, porque eso es lo que debe hacer las unidades de salud familiar mediante los agentes comunitarios. Llegar a esos lugares un poco o más distantes para que el usuario conozca con qué servicio cuenta su unidad de salud familiar y darle la atención primaria. Ya se hablaría de una atención de salud y en sí misma relacionada con un número de personas, por lo que es importante pensar que en las posibles causas
que puedan desarrollarse como la cultura del individuo, la religión y los otros aspectos relacionados. Así que nosotros como agentes de salud, promotores de la salud mental, también debemos trabajar esto. Y como dijo Ale, no todos los métodos anticonceptivos son factibles para todas las personas. Cada uno, según su característica biológica, capaz también enfermedades asociadas, se debe elegir aquel método que facilite o que vele por una buena salud también de la persona. Nos menciona que la planificación familiar en sí no significa restringir los nacimientos, sino más bien una actuación consciente y responsable. Muchas religiones están en contra de la planificación familiar porque trata este punto de que restringe los nacimientos. Existen religiones que prohíben a los miembros de ese grupo utilizar cualquiera de los métodos anticonceptivos propuestos, naturales o no, porque va en contra de la creación divina y de los mandamientos del Señor Jesucristo. También debemos conocer esa realidad nosotros. Capaz a otros miembros del equipo no le interesa a veces la religión del equipo multidisciplinario de salud, pero nosotros como psicólogos sí o sí debemos conocer esa parte, porque abordamos todas las áreas del individuo, desde un enfoque biopsicosocial y espiritual. La planificación es un derecho y un deber de la pareja, exclusivamente de decidir con amor cuántos hijos desea tener y cada cuánto tiempo, con tal que el fin y los medios sean éticos. Tampoco un profesional del área de salud debe prestarse a la reproducción con fines de venta o explotación de los niños, porque también hay casos en los cuales la mujer se embaraza y se embaraza año tras año para que en un futuro tenga hijos que pueda hacer trabajar. Así que son aspectos bioéticos que se deben cuidar. Tener una planificación familiar es de suma importancia hoy en día y es un acto que todas las personas deben tener presente, y eso ayudaría en cierto sentido a la salud de la población y por ende a la de cada individuo, porque mediante el cuidado, la planificación, nosotros no solamente velamos por la salud de nuestros futuros hijos, sino por nuestra propia salud, como estaba mencionando. Si hacemos una relación entre bioética y planificación familiar, nos habla que esta está sumamente relacionada e interactúa con frecuencia, porque dar orientaciones de los profesionales es lo que nosotros hacemos. Nosotros como profesionales vamos orientando al usuario, capaz no directamente nosotros los psicólogos, pero también formamos parte del equipo. Debemos hablar con la enfermera, con el médico, de que sea o tenga conductas éticas también y reconozca la responsabilidad que tiene la persona sobre su vida y también el respeto hacia las decisiones. Dar a conocer cada método de planificación familiar para que no se imponga el uso de algún método, lo que dijo Ale. A veces se tiende a imponer porque es más barato, es más común, es más conocido, pero no es el adecuado para la persona. El usuario debe elegir libremente el método anticonceptivo que va a estar utilizando basado en la información completa que debe brindarle el profesional. Como hablamos anteriormente, el
profesional en el área de la salud pública debe mencionar riesgos y beneficios. Debe informar, que es la parte teórica de todo, y comunicar teniendo en cuenta el lenguaje que se utiliza, la edad, la cultura, la religión, y no avasallar a la persona. No, tenés que utilizar la píldora, no tenés que utilizar el inyectable, sin conocer la realidad, brindar o comunicar la información de manera empática. A veces, y es una realidad muy de Paraguay, la gente no conoce los métodos anticonceptivos, no entiende lo que es la planificación familiar. Estamos de todo en la sociedad. Estamos de diferente cultura, en acceso a información, no porque nosotros tengamos celular, internet, computadora y estemos yendo a una universidad y nos hayamos formado en el ámbito educativo, todas las personas han pasado lo mismo. Hay mujeres que no entienden que el tener relaciones sexuales sin consentimiento es un abuso, que no utilizar métodos anticonceptivos es un derecho, o sea, que utilizar métodos anticonceptivos es algo que ella tiene como herramienta para cuidar su salud reproductiva. Son cosas que parecen irreal, pero son realidad. También tener en cuenta que nosotros no podemos afectar los principios y los valores de nuestra sociedad, así como evitar conductas que estén en contra de la bioética, como en el caso del aborto como medio de evitar el embarazo, especialmente en adolescentes. Como hablamos nosotros en la unidad 3 acerca de la eutanasia. Ni el aborto ni la eutanasia son legales en Paraguay. Así que no se puede utilizar el aborto como un método de planificación familiar para disminuir embarazos adolescentes. Importante tener en cuenta eso, porque a veces surge cada idea que viene con la que viene una adolescente desesperada. Los adolescentes creen que tienen toda la información, que saben, que entienden porque tienen un celular en la mano, pero tener un celular en la mano no quiere decir que yo tenga conocimiento real o comprenda lo que está expuesto en ese material. Así que nosotros debemos cuidar y velar también de eso. Nos habla acá de la intervención de la enfermería en la planificación familiar. ¿Por qué la enfermería? Porque es la que está más estrechamente ligada con la planificación familiar en el sistema de salud público. Entonces, nos menciona que uno de los puntos de contacto más decisivos para la mujer que acude a la consulta de planificación familiar es la primera persona que conoce en la visita familiar. La enfermera con la cual va dialogando, la que conoce la realidad, a la que la mujer, en este caso, puede ser también la pareja, le haya comentado sus planes, sus ideas y cómo desea estructurar su familia o su ciclo de reproducción, en qué momentos desea tener hijos en teoría, para que ella le pueda brindar las herramientas disponibles. Es el momento en el que la disposición y el comportamiento personal de la enfermería preparan el terreno para que la interesada tenga la sensación de ser aceptada y comprendida, y que alguien se preocupa de ella como individuo. Cuando nosotros hablamos la primera clase de lo que era la atención hospitalaria, creo que Ale había comentado que a ella le genera luego mucho temor irse al hospital. En teoría, la enfermera debe brindarle a ella una buena calidad de atención para que ella se sienta cómoda, comprendida
en aquello que está relacionado a su temor a ir a los hospitales. Lo mismo también ocurre en la planificación familiar. Que entienda o que la persona se sienta entendida de capaz tiene 5 hijos todito oñoacane. Y en vez de decirle a la enfermera, al fin que vas a ya planificar tus hijos porque todito oñacane está tu hijo, sino que le diga, entiendo ña fulanita, ¿cuáles son los medios que nosotros estos son los medios, los métodos que te podemos ofrecer para cuidar tu salud reproductiva, para planificar tu familia? Eso es en teoría lo que se busca, que sea comprendida, aceptada y no rechazada por ir ya, lo que sería lo que pensaríamos nosotros ya de manera tardía a consultar en este departamento de planificación familiar. Además, la mujer va a estar hablando de un tema muy delicado y en nuestro país de un tabú también, que es su sexualidad. Así que se debe cuidar también ese aspecto. Por otro lado, tener en cuenta que en los centros de salud excesivamente concurridos, tal vez no sea posible que la enfermera salude a los pacientes antes de ser admitidas. No obstante, puede tratar de que este primer contacto sea solícito y cordial. La cordialidad, no nosotros o la enfermera o el profesional de la salud, así que ya con cara larga y argel, sino brindar una atención cordial, como nosotros hablamos anteriormente, en la atención en salud pública. El profesional capaz de trabajar en equipo, que favorece al paciente y a la atención de calidad. Las mujeres que acuden por primera vez a la consulta parecen recibir los servicios de planificación de la familia. Las mujeres que acuden por primera vez a la consulta para recibir los servicios de planificación a la familia adquieren una nueva experiencia educativa. Como mencionamos siempre, todo comienza de la educación, de preguntar qué es lo que sabe para capaz desmentir o solidificar, consolidar el conocimiento que ella tiene. Algunas estarán bien preparadas y solo necesitarán que la enfermera las anime y las tranquilice un poco, pero de todas maneras hay que dar por supuestas estas circunstancias. No hay que dar por supuestas estas circunstancias y por eso se debe sondear el caso. Si ya ha escuchado hablar de la planificación familiar, si ha utilizado anteriormente algún método anticonceptivo, la cantidad de hijos, su educación o escolaridad, para que nosotros podamos conocer qué informaciones darle, si ya ha utilizado anteriormente otro método, cuál fue, cómo le funcionó, qué piensa acerca de la realidad o del uso de métodos anticonceptivos. Otras mostrarán un gran desconocimiento de la situación y se sentirán incómodas o aprensivas. Es rol de el psicólogo también trabajar la empatía con el personal de enfermería. Capaz ellos tengan toda la información con relación a la planificación familiar que nosotros no tengamos como psicólogos, pero no saben comunicar la información. Cuando hablamos de comunicar, debemos tener en cuenta no solamente el decir la cosa, de conceptualizar o de mencionar los tipos o las clasificaciones de métodos anticonceptivos o planificación familiar, sino hacerle llegar la información en el idioma que sea más favorable o factible para la persona. Si yo le digo a una persona que habla mucho guaraní que el método anticonceptivo forma parte importante de los programas de salud pública que brinda el Ministerio de Salud y tal cosa, y son estos, el DIU y tal cosa, y la pastilla, las píldoras anticonceptivas,
no va a comprender a veces. Así que nosotros debemos sondear también eso y ser capaces de comunicar la información de manera que se entienda, con términos comprensibles. No les voy a decir en comunicar de manera sencilla, sino que profundizar bien los conceptos, pero de una manera entendible. Y posteriormente realizar nuevamente una pequeña evaluación si es que ha comprendido la usuaria o el usuario lo que nosotros le estamos mencionando. En la Cumbre Mundial del 2005, los gobiernos se comprometieron a lograr el acceso universal a la salud reproductiva antes de terminar el 2015, según lo estipulado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. La importancia fue validada en la reunión plenaria de alto nivel del 2010 en la 65ª sesión de la Asamblea General sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Si hacemos o nos basamos un poco en la realidad del Paraguay, podemos darnos cuenta sin tanto sondeo que todavía no tenemos ese acceso universal a la salud reproductiva, porque a veces nos vamos a las USF y no hay el método que nosotros estamos utilizando. O es bastante costoso en los lugares privados. No tenemos conocimiento de todos los métodos que podemos utilizar o no hay una información o comunicación adecuada. Como les dije, lo que son específicamente los métodos anticonceptivos van a estar comentando las compañeras en la exposición del 24 y así vamos a estar profundizando mucho más. Ahora solamente hablamos más de lo que son las implicaciones éticas en la planificación familiar, teniendo en cuenta que los gobiernos se comprometieron para garantizar que todas las mujeres, hombres, jóvenes, tengan información sobre la planificación familiar y la amplia gama de posibles métodos. Cuáles son los más seguros, eficaces, accesibles, asequibles, aceptables, así como el acceso y la posibilidad de elegir entre ellos. Preguntas, dudas o experiencias que hayan tenido ustedes con relación a la planificación familiar y sus implicaciones bioéticas. Chicas, les escucho. ¿No? ¿Sí? ¿No tienen buena señal por la lluvia? Yo no tengo buena señal. La verdad que no tengo dudas, no llegué tampoco a escuchar todo en realidad por el tema de que se me salió recién. Pero vamos a estar profundizando esto con lo que ustedes van a estar desarrollando en la exposición, como estaba mencionando. Sí. Solamente un poco de implicación bioética en la planificación familiar, de las problemáticas que se presentan a veces en la elección y en la comunicación de los métodos anticonceptivos y del objetivo de la planificación familiar. Bueno, la semana que viene es nuestro examen. ¿Qué es lo que van a estudiar para el examen? Tenemos 4 PowerPoint en 4 presentaciones y van a leer eso. No es tan largo porque en la primera era la información así total, pero después las siguientes tienen un pequeño resumen de cada una de las clases. Así que le va a ser factible leer. En la unidad 3 y en la unidad 4, por ejemplo, es el mismo PowerPoint nomás, así que ahí ya se salvaron de leer uno. También tengan en cuenta realizar sus tareas. Tenemos un pequeño foro, una tarea que se hace en Word, un foro nuevamente sobre el caso San Pedro,
En la unidad 4 tenemos un cuestionario de autoevaluación, un cuestionario de selección múltiple, entre completa los espacios vacíos. Y en la unidad 5 nuevamente, similar. ¿Cómo va a ser el examen? El examen va a ser así como ese cuestionario también. Pero va a tener otros ítems similares y cosas un poco más en los cuales vamos a estar englobando todos los contenidos. Va a estar disponible desde las 18 horas hasta las 21:20. En caso de que haya tormenta, que termine la luz, yo voy a estar extendiendo más el tiempo hasta las 23:59. Importante que se comuniquen conmigo. Cualquier inconveniente que tengan con el examen, va a tener 1 hora de tiempo para poder completarlo desde que ustedes ingresan, pero les voy a estar comunicando y comunicando nuevamente. A veces lo que ustedes o los estudiantes siempre preguntamos es ¿qué es lo que vamos a estudiar? Como les digo, vamos a estudiar los PowerPoint, porque ahí está todo resumido en la información. El famoso de ahí yo voy a quitar para el examen. Exclusivamente puntos a tocar son los que estuvimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Así que creo que por ese lado vamos asentando bien los conocimientos. Recuerden la importancia de participar en el examen parcial. Tenemos 30% ahí. Creo que va a ser 20 puntos nomás por ahí nuestro examen, 20 ítems o 10, 15, no va a ser tan largo, pero va a haber una parte de selección múltiple, una parte de falso y verdadero, en pareja, tipo pareo, y otro va a ser no va a ser conceptualiza, sino va a ser como explica brevemente o realiza un breve ensayo sobre tal tema o expone tu pensamiento sobre tal cosa, porque va a ser teórico, y luego actitudinal. Así que ya se van preparando también por ese lado. ¿Preguntas o dudas con relación a lo que va a ser nuestro examen? Profe, Buenas yo quería... tardes. ¿Sí? Ay. Habla nomás, habla la pregunta. Bueno, perdón. Profe, yo recién el viernes me matriculé y ahora recién voy a ponerme al día, pero ahora de entrar en la plataforma me dice que me tiene que matricular seguro, porque me dice que no me puedo automatricular. Vos sos ¿Vos? Chelsea, ¿no? Sí, Pasa que esta materia es solamente para sede central, tengo entendido. Solo para sede central. no está. ¿Y dónde puedo adquirir la información, los PowerPoint? Tenés que vos hablar con tu coordinadora, Ajá. con tu profe, tu coordinadora, y ella te va a habilitar de sos Las de materias que ITA, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿De Sí, dónde sos? Feita. Entonces te va a habilitar con Feita. la profe de ITA, porque yo soy profe solamente de la gente de Capital. No. Entonces tenés que Entonces comunicarte con conmigo. ella. Sí, para Bueno, que te brinden las indicaciones, porque yo no manejo tanto realmente. Soy muy nueva en la unidad. solo. Bueno. Y contigo nos vamos a llevar la parte, los jueves, la parte online. Y ahí es la diferencia, porque vos tenés que tener con la otra profe, con la profe de ITA. Ya. Ahí está, gracias, profe. Dale. Bueno, Ahora yo. ¿sí? Yo no pude entregar la semana pasada la tarea número 2 y quise entregar ayer a la madrugada. Ya O sea, estaba hoy a la cerrado. madrugada y no. Sí, no sé si se va a volver a habilitar o Voy a habilitar, pero hoy no, porque de es escaso el finalización. tiempo. Igual nomás. Sí, voy a estar revisando igualmente. Sí, no hay A problema ver por si ese puedo lado. subir. Las Ok. otras tareas Listo, ya dale, pudiste profe, ver. gracias. Sí, me faltaría el cuestionario de hoy nomás. Bueno, es facilito el de hoy. Y así más o menos va a ser el examen. Ok. Sí, para que no se estresen y no se preocupen, va a ser fácil. Tenemos la referencia al material que estuvimos utilizando y recuerden que pueden comunicarse conmigo mediante el chat de la plataforma, foros de ayuda o foros de contacto, creo que dice.
contacto, algo así. Y mi correo acá para cualquier cosa, tienen mi número de celular. El video vamos a subir a YouTube. De YouTube vamos a vamos a subir también a la plataforma y pueden recuperar de ahí en cualquier momento. Así que es que me quieren escuchar hablar 1 hora y media. Y gracias a todas por participar. La semana que viene vamos a estar comunicándonos mucho para poder entender lo que va a ser nuestro examen, el horario y todo eso. Nos encontramos. También creo que tenemos que hablar, o me escriben para lo del tema del trabajo práctico si tienen alguna duda. Pero el 24 va a ser nuestra presentación. Chao, chao. Chao, profe.